El tema de este día se llama Quitando los estorbos para tener intimidad con Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Este tema, parte de esto vimos en el manual que estuvimos usando en los 21 días de ayuno. Hubo un día que allí el manual habló acerca de este tema, ¿sí? Tocó algo de este tema, pero realmente esto que voy a compartir no lo he sacado literalmente de ese manual para repetir lo mismo, ¿sí? Pero hubo un día en el cual se compartió parte de esto, de estorbos en la vida del creyente. Y este es un tema tremendo para concluir este mes en el cual hace unos minutos les dije que hemos estado todos los temas que se han enseñado han sido tremendos, hemos sido ministrados de una manera gloriosa con este tema de la verdad presencia e intimidad con Dios. Nos han desafiado por la palabra, el Espíritu Santo nos ha ministrado tremendamente. Y quiero leerle un versículo muy conocido cuando ya tenemos varios meses o años en el Evangelio. De seguro que así sea, una vez usted ha escuchado este versículo, y más si usted está casado, si tiene pareja, porque allí se habla acerca de esto, o en temas también relacionados con la oración, porque tiene que ver con un tema, con el tema de la oración. Y dice así en Primera de Pedro capítulo 3 verso 7: vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, ¿sí? Está hablando de su esposa, de su compañera, dando honor a la mujer como a un vaso, mire, como a un vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Y mire el por qué tenemos que comportarnos así. Mire el por qué, el propósito por el cual nosotros tenemos que ser sabiamente y por qué tenemos que relacionarnos de esa manera con nuestra esposa, con nuestra compañera. Dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hoy yo no voy a hablar de parejas, ni voy a hablar de matrimonio, ni de familia, sino de quitando los estorbos para tener intimidad con Dios. Y Pedro dijo, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¡Wow! Para que nuestras oraciones, está en plural, no tengan estorbo. Así que el propósito de Dios, amados, el propósito de Dios desde antes de la creación de esta tierra, desde antes que Dios creara esta tierra donde vivimos, y todo lo que hemos visto, ¿verdad? Y que hemos podido ver, y lo que no vemos de la creación de Dios. Hay cosas que no vemos nosotros, que no hemos visto, ¿verdad? Ni las hemos alcanzado a ver, ni creo que las vamos a ver todas. En la creación, el universo es infinito. ¡Wow! Impresionante, ¿sí? Y hay cantidades de cosas aún mismo en esta tierra que no hemos visto que Dios creó antes de la creación en esta tierra, como dice allá en Efesios capítulo 1 y 4, ¿verdad? Que antes de la fundación del mundo, antes que todo esto existiera, Dios nos escogió para que fuéramos santos sin mancha delante de Él. ¿Cuál fue el propósito de Dios antes de eso? ¿Cuál propósito tenía Dios? Era de crear al ser humano, de crear, así como Dios iba a crear la tierra, los cielos, el mar y todo lo que vemos y no vemos. Dios también tenía el propósito de crear al ser humano. ¿Y para qué crear al ser humano? Para que mantuviera intimidad con Él continuamente. El propósito de Dios de crear al ser humano era para que el ser humano se relacionara con Él, para que el hombre gozara y la mujer de esa intimidad con Dios. Y eso lo vemos desde el comienzo, que gozara de este privilegio maravilloso. Ese fue el propósito principal, y que el hombre reconociera, el hombre y la mujer reconociera a Dios, como su creador, y le adoraran a Él y tuvieran intimidad con Él. Lo mismo fue con los ángeles, lo vemos a través de la Biblia. Dios creó a millones y millones de ángeles, ¿sí? Para que los ángeles le adoraran a Él,
¿sí? Y muchos ángeles, mire cómo han sido enviados a misiones especiales y siguen siendo enviadas, o algunos se rebelaron, ustedes lo saben, fueron lanzados desde los cielos, perdieron esa comunión. Nunca, óigame esto, nunca fue el plan de Dios que el hombre perdiera este privilegio. Nunca fue el plan de Dios. Dios no tenía planeado decir, voy a crear el hombre para que el hombre pierda su relación conmigo, su vida de intimidad conmigo. No, ese no fue nunca el plan de Dios. Nunca. Era todo lo contrario. Pero sabemos que el hombre y la mujer perdieron este privilegio. El privilegio de continuar en intimidad con Dios. ¿Sí? Y usted y yo sabemos la historia. Nosotros conocemos la historia que interrumpió este propósito de Dios. ¿Sí? Nosotros sabemos la historia. Y la historia fue la desobediencia del hombre y la mujer. Y esa desobediencia es igual a iniquidad. Trajo iniquidad en ellos. Y esa iniquidad es igual a pecado. Trajo como resultado pecado. Así que la iniquidad del hombre y la mujer trajo un rompimiento con la intimidad con su creador. Y toda esa historia está ahí en Génesis capítulo 3. Cuando el hombre desobedece a Dios de lo que Dios le había hecho, ¿verdad? Y fueron expulsados del Edén, porque recuerde que la Biblia enseña en Génesis que el hombre escuchaba la voz de Dios. Inclusive cuando el hombre cayó por su desobediencia, Dios le habló y él aún lo oyó, pero después se rompió esa comunión, esa intimidad, y fueron expulsados del Edén y comenzó todo el caos que estamos viviendo. Todo esto que estamos viviendo en este momento, mis amados, es resultado de ese rompimiento que lo hizo el hombre y la mujer, no Dios, que lo hizo el hombre y la mujer. Ese rompimiento que ellos hicieron. Así que el plan de Dios nunca fue, y esto es muy importante saberlo, de que el hombre perdiera esa relación con el Creador. Y otro, muy importante, y esto nos llena de gozo, nuestro Dios eterno había trazado un plan en medio de ese problema. En medio de que el hombre quebrantó, rompió la relación, porque fue el hombre, Dios había trazado un plan para restaurar nuevamente la intimidad del hombre con él. Jesucristo fue la respuesta. Jesucristo fue la respuesta. Jesucristo fue el plan de Dios. Nos lo dice allá 2 de Corintios 5:19, de cómo Dios en Cristo reconcilió consigo al mundo. Siendo enemigos nosotros de Dios, Dios nos reconcilió con Él por medio de Jesucristo. Jesucristo fue la respuesta. Así que cada ser humano que reconoce que es pecador y que reconoce que solo en Jesús hay perdón, salvación y restauración, inicia ese proceso maravilloso que se llama intimidad con Dios. Solo es el camino. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y solo, ¿verdad? Solo por medio de Él vamos al Padre. Él es el camino al Padre. Y cuando un hombre, una mujer reconoce su condición pecadora, reconoce que necesita un Salvador, que le perdone esos sus pecados, y ese quien le perdona es Jesucristo y que le da vida eterna y lo restaura, ahí se inicia este camino que se llama intimidad con Dios. Ahí se comienzan a dar los primeros pasos. Así a mí nunca nadie me habló de este tema de intimidad con Dios inmediatamente. Pero ahí se inicia, aún sin usted saberlo. Pero aquí viene algo muy importante. La pregunta del millón: ¿gozamos como un pueblo redimido de esa intimidad con Dios? ¿Estamos gozando los redimidos, que hemos sido redimidos por el sacrificio de Cristo en la cruz? Que hemos sido, ¿verdad?, perdonados y limpiados por la sangre de Cristo Jesús y bastante restaurados. Y sigue ese proceso. Estamos nosotros los redimidos viviendo
esa intimidad con Dios? ¿O estamos batallando con estorbos? Porque hay luchas constantemente, hay pruebas, hay tentaciones, hay situaciones que vienen en nuestras vidas. Pero el asunto es estorbos que permanecen. ¿Estamos como redimidos gozando de esa vida de intimidad con Dios o estamos luchando con estorbo? Y quiero decirles esto con mucho amor y también con mucho temor. Millones de cristianos ahora mismo en este planeta Tierra luchan con estorbos en su vida. Unos que no quieren dejar esos estorbos en sus vidas y otros que no saben cómo hacer para dejarlo. Y millones de cristianos luchan con esos estorbos. Y ellos mismos, hay también miles y cientos de cristianos que ellos ven, ellos saben cuáles son los estorbos que hay en la vida de ellos para tener esa relación que Dios quiere tener con ellos, ¿verdad? Con su pueblo, de intimidad con Dios. Y hay otros que ven esos estorbos y no hacen ningún cambio. No hacen ningún cambio, siguen lo mismo. Saben que tienen ese estorbo, saben que un ejemplo que, ¿verdad? Este vaso con agua es un estorbo para su vida y no lo quitan de ahí, lo dejan constantemente ahí y están viendo el vaso y no hacen nada. Y hay otros que no saben qué estorbos tienen y por eso hoy la palabra de Dios va a traer luz sobre varios de esos estorbos. Quizás uno o dos o no hay ninguno de ellos en su vida, pero si hay, le va a ayudar a usted y a mí para hacer esos cambios en nuestras vidas. Digan amén ahí donde están. Y vamos a ver diferentes estorbos que pueden dañar nuestra vida de intimidad con Dios. Quiero hablarles de 6 estorbos que dañan la vida de intimidad del creyente con Dios, que afectan la vida de intimidad del creyente, no de Dios, porque a Dios nada lo afecta. En Dios no hay ningún estorbo, en Dios no hay tiniebla. Dice la palabra que Dios no cambia, ni se envejece, ni se cansa con cansancio. Él no le da sueño, Él no tiene que hacer siestas, no. Dios no anda apurado, no anda, ¿verdad?, con estrés. Dios no anda con afanes. No, el problema está en nosotros. Así que está listo para recibir, está listo junto conmigo para que veamos estos 6 estorbos. Está listo para aprender como he aprendido yo, para mejorar con esto. Así que arranquemos. El primer estorbo, pueden haber muchos. Quizás si yo le digo a usted ahora mismo que escriba ahí en el Messenger de Icalán Internacional, que escriba qué estorbo pueden haber en la vida de un creyente que dañan la vida de intimidad con Dios. Quizás ya varios de ustedes están escribiendo ahí. Hay unos que les gusta escribir bastante, ya los conocemos quiénes son. Y quizás ya usted está escribiendo ahí el estorbo, esto y aquello. Y pudiéramos hacer una lista de 20 y de pronto nos asombramos y salen 50 estorbos. ¡Wow! Pero yo solo quiero hablarle de 6. Y los he enumerado allí, pero sé que este es el primero. Los otros no sé si son el segundo o el tercero, pero sí sé que este es el primero. Y uno de esos estorbos que daña nuestra relación de intimidad con Dios se llama la desobediencia. Así que repítalo conmigo, o al que está a su lado dígale: la desobediencia es un estorbo para yo tener vida de intimidad con Dios exitosa, maravillosa, excelente, eficaz. La desobediencia. Este es el primer estorbo en la vida del ser humano. Queremos cómo obedecer, queremos obedecer a media. El asunto es que esa obediencia a media no existe.
En la Biblia no se habla que obedezcamos a media, ¿verdad? En la Biblia no dice, Jesús dijo, obedezcan como ustedes puedan. Nos hubiera fascinado, ¿verdad? Nos hubiera gustado que hubiera un versículo así que Jesús hubiera dicho, ¿verdad? Discípulos, mis amados, y le dijo a los discípulos, obedezcan como ustedes puedan obedecer. No, Jesús pidió obediencia total. Dios desde un principio pidió obediencia total. Y le puedo traer de memoria varios textos. Uno de ellos, digamos, está los 10 mandamientos, donde el Señor pidió obediencia. No adorarás, no honrarás, no te inclinarás ante imágenes, sino solo a Él, solo a tu Dios adorarás. A Jesús le preguntaron, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y el Señor dijo, adorarás, servirás a Dios con todo tu corazón. El diablo también le dijo, todo esto te doy si postrado me adorares. Y el Señor lo reprendió y le dijo, ¿verdad? No, escrito está, solo a Dios adorarás, solo a Él le servirás. Eso es obediencia total. La obediencia parcial no existe. Si usted y yo hacemos algo parcial, joven que estás ahí, niño, ¿verdad? Los niños que están ahí, los jovencitos que están ahí, de 0 a 12, a 13 años, después los juveniles que están ahí, ¿verdad? De 12 años hasta los 17, ya después los mayores de edad, hasta más años que estás ahí con tu familia. Si tus padres te dicen, no hagas esto, o haz esto así y lo haces a media, eso es desobediencia a media y eso no tiene ningún fundamento bíblico. Dios nos habla, dice, honra a tu padre y madre. Eso es un mandato de obediencia total, que los honre, ¿verdad? Los honre a ellos a pesar de cualquier circunstancia. Entonces la desobediencia es para mi concepto, es el estorbo número 1 para yo tener una excelente relación de intimidad con Dios y con el Espíritu Santo, quien es Dios que vive en nosotros. Recuerda, usted y yo somos templo del Espíritu Santo si hemos sido perdonados y redimidos por la sangre de Cristo Jesús. La desobediencia. Necesitamos preguntarnos en este día, ¿estoy desobedeciendo? Y si estoy desobedeciendo, ¿en qué estoy desobedeciendo? No puede ser que yo sea un desobediente y diga que tengo una relación excelente, intimidad con Dios. Eso es equivocado. Si usted es uno de ellos o yo mismo soy de esos, estoy totalmente equivocado. Estamos totalmente equivocados. No puede haber una excelente intimidad con Dios si yo camino en desobediencia en alguna área. Mire que no le he mencionado ninguna área para que no se sienta acusado. Usted debe saber en qué está desobedeciendo y en lo que usted esté desobedeciendo tiene que quitar ese estorbo y obedecer. Y óigame esto, en lo único que usted no debe obedecer es al pecado. No obedezca al pecado, a la maldad, a lo torcido. Desobedezca al pecado. Desobedezca al diablo, a sus demonios. A ellos sí tiene que desobedecerlo. No se puede someter al alineamiento de ellos. No nos podemos someter a leyes anticristianas, antibíblicas, que afecten nuestra fe, nuestros valores cristianos. A ellos no podemos someternos, ¿verdad? O que me quieran inducir al mal como esposo, como esposa, como hijo, o sí, en mi trabajo, que me quieran inducir, que yo firme cosas que no debo firmar. No, ahí debo desobedecer. Y realmente no estoy desobedeciendo, estoy obedeciendo a Dios y plantando mis principios y valores que he aprendido por la palabra. Número 2. Otro estorbo, diga conmigo, guardar heridas del pasado. ¿Guardar heridas de qué? Del pasado. Este es otro tema que se ve mucho. Se ve bastante. Guardar heridas del pasado. Hay creyentes que viven con las heridas guardadas y de tiempo en tiempo las recuerdan.
Y cuando la recuerdan esas heridas, sienten dolor, sienten tristeza, sienten amargura. Les da, como dicen, la depre. Le da dolores de cabeza, escalofrío. Le da insomnio. No pueden concebir el descansar porque están pensando y porque tienen guardada esa herida. Si usted recuerda una herida del pasado por algo que le haya ocurrido, que le hayan hecho esa herida por alguna circunstancia, cualquiera que sea, y usted la recuerda y lo sigue manteniendo ahí estancado y no lo deja crecer, déjeme decirle que usted no ha recibido sanidad, usted no es sano, porque sigue recordando esa herida. Y es que cuando a uno una herida, si le echan limón y más si le echan picante, ¿verdad? Y le arde y le duele, déjeme decirle que usted tiene un estorbo que se llama herida, herida en sus emociones, heridas en su alma. Hay heridas también espirituales que le hacen a personas y no se levantan, quedan ahí marcadas por heridas, por palabras, por asuntos. Si usted está luchando con una herida del pasado, esa herida no te va a dejar tener vida de intimidad, de comunión con el Espíritu Santo. Eso contrista la presencia del Espíritu Santo. Tenemos que buscar la sanidad. Tenemos que meternos en el río de Dios, de la sanidad, de la liberación, recibir ministración en nuestras vidas, buscar a alguien, a mis pastores, a líderes maduros. Si usted es hombre, busque hombres, líderes maduros. Si es mujer, busque mujeres cristianas maduras que te hablen, que te ministren según el ministerio que ahí te han delegado y que tienes ahí tus autoridades juveniles, hombres, jóvenes, parejas, y allí vas a recibir la sanidad, porque las heridas guardadas del pasado traen estorbo, es un estorbo. Así que recuerde la desobediencia, número 1. Número 2, herida del pasado. Hay gente, yo he conocido gente en la vida cristiana con muchos años y siempre andan con la herida. Siempre andan con la herida. Con la herida, recordando lo que esa persona le hizo o lo que le sucedió en su trabajo o que fue a otro país. Ay, cuando yo estuve en ese país me hicieron esto, me ultrajaron, me maltrataron y estos son esto y no sé qué, no sé cuándo. Es la herida, ¿verdad? Dice un refrán, está sangrando por la herida. Se refiere a eso, ¿verdad? A que lo está afectando. Si usted tiene heridas guardadas, no las ha confesado, no ha buscado sanidad, no ha buscado ser libertado de eso, eso es un estorbo para tener una excelente vida de intimidad con Dios, porque Dios nos está llamando en este tiempo a vida de intimidad con Dios. Por todas partes yo estoy escuchando lo mismo, por todas partes yo estoy escuchando que el llamado de Dios a su pueblo, que Dios permitió, yo creo esto, Dios en su voluntad permisiva ha permitido todo esto que ha pasado para que se cerraran todos los lugares, incluyendo los lugares de culto, para que entonces nosotros nos volcáramos en nuestras casas juntos como familia y personalmente a buscarle más a Él. Tercer estorbo que he visto yo también, fracasos, abro y cierro comillas, del pasado. Fracasos del pasado. Personas que tuvieron fracasos en el pasado y llevan años y años y luchando y tratando de salir adelante, pero ese fracaso que sufrieron ahora, fracaso no es solamente en el área financiera, comercial, profesional, también emocional, también familiar, también espiritual, ministerial. Oh, hermanos, hay miles también de creyentes
Hay miles de personas que fueron líderes en diferentes congregaciones, que fueron líderes en misiones, que predicaban, que enseñaban la palabra y están apartados de Dios. Y cuando usted habla con alguno de ellos, le dice, no, es que yo tuve un fracaso espiritual, tuve un fracaso ministerial, tuve un fracaso moral. Y se quedaron ahí y recuerdan ese fracaso. Si ve que es diferente, una cosa es la herida, el fracaso. Yo conozco personalmente, mis amados, a hombres y mujeres que le sirvieron a Dios y llevan hasta 2 décadas que no se han levantado. Conozco personas también que tuvieron problemas, fracasos en su área financiera, en su área sentimental, en su área matrimonial y no se han levantado. ¿Cuántas olas de divorcio no vemos hoy en día? De matrimonios que fracasaron. Y ahí eso no los deja, ¿sí? No los deja y los tiene marcado y atado. Y viven con ese recuerdo de esos fracasos. Y a veces son como los israelitas que le recordaban a Moisés, Moisés, si allá en Egipto comíamos las ollas de balde, pescado, ajo, lenteja y no sé cuántas otras comidas, y tú nos trajiste a este desierto para morir de hambre, no hay esas comidas, no hay agua, y tú nos trajiste. Así son las personas fracasadas en un sentido contrario, ¿verdad? Porque ellos los tenían también a todo, de que recuerdan, ay, yo que vivía así, nosotros que teníamos todo esto, nosotros que hacíamos esto, yo que hacía esto, y mire desde que pasó aquello, aquellas personas que nos hicieron fracasar, aquel persona, aquel hombre, aquella mujer que hizo que el hogar que yo tenía, porque eso ha pasado, fracasó y viven de ese fracaso, ¿sí? Y entonces ese hombre recuerda, aquel hombre que dañó su hogar, su relación que él tenía con su esposa, o la esposa recuerda a aquella mujer que se hizo, ¿verdad? Como Proverbios capítulo 6, 7, ¿verdad? La mujer extraña y vino y se llevó a su esposa y dañó, o así, fracaso, y están ahí atados, y eso es un estorbo para la vida de intimidad con Dios. Si tú has sufrido fracaso en el pasado, tienes que desatarte de ello, tienes que sepultarlos en el nombre de Jesús, tienes que liberarte de ello, ya no recuerdes más eso. El profeta Isaías dijo, no traigáis a memoria las cosas antiguas, no traigáis a memoria las cosas antiguas, he aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. Y hace una pregunta, ¿no la conoceréis? ¿No la conoceréis? Tenemos que olvidarnos de esos fracasos. Y si fue en el área financiera, si fue en el área empresarial o microempresarial, o si fue en tu área profesional, o como un tecnólogo o como un técnico que comenzaste un proyecto y no salió, y entonces tú dices que fracasaste. No fracasaste, lo que tú hiciste fue que aprendiste. Ahora le puedes enseñar a otro, pero no puedes estar atado a ese fracaso del pasado, porque si te atas a él y recordando, eso es un estorbo para tener vida e intimidad con Dios. Y si hay gente así, si hay cristianos así, que están atados al pasado por los fracasos del pasado en las diferentes áreas de su vida. Todos en algún momento sufrimos algún fracaso. Todos los que ustedes me están viendo, en algún momento, yo mismo, algún fracaso hemos tenido, pero ¿cuál es el asunto? No quedarme en ese fracaso, sino levantarme y ya echarle tierra, como decimos en Colombia, echarle tierra, sepultarlo, desatarme de eso. Cuarto estorbo para que nuestra vida de intimidad con Dios no sea efectiva. Este también es muy conocido.
Infidelidad en las finanzas. Infidelidad en las finanzas. Aunque no lo creamos, este es uno de los mayores estorbos en la vida de miles y miles de cristianos en el continente. Y cuando yo hablo de cristianos, me refiero a todos los rangos. Si es apóstol, si es profeta, si es maestro, si es pastor, si es evangelista, si es misionero, si es líder en diferentes áreas de ministerio que estén donde ese creyente, ese líder sea infiel en la finanza en el reino de Dios, tiene un estorbo en su vida para relacionarse con Dios. Muchos de ustedes pueden contar testimonios acerca de esto, de cómo la infidelidad en las finanzas al reino de Dios te tenía paralizado las bendiciones de Dios. Y no me diga que no. Varios de ustedes, los desafío, escriba ahí en el chat, no tenga miedo. Escriba en el chat y diga, mire, yo era infiel en las finanzas al reino de Dios y nada me salía bien, no conseguía trabajo. Hay gente que no consigue trabajo, hay gente que no le prosperan los negocios. Le pregunto, ¿usted ha sido fiel constantemente? Usted puede dar testimonio hoy, decir, en el 2020, de todo peso que Dios me dio, yo fui fiel al reino de Dios. Y usted sabe con qué, no tengo necesidad de decírselo. Usted dio ofrendas misioneras, usted invirtió ofrendas, usted dio primicias. Ha estado ya pensando en este año, en este mes de enero, en este mes de febrero, dar primicias, sembrarse semilla de primicias. Esas son semillas que se siembran. La infidelidad en las finanzas al reino de Dios es un estorbo para que crezcamos en intimidad con Dios, mis amados. Créalo o no lo creas, esto es un estorbo. No puedo tener una excelente intimidad con Dios cuando yo soy infiel a Dios en las finanzas que recibo para invertir en el avance del reino de Dios, el cual no se ha estancado, el cual no se ha parado. Nuestro lenguaje como Misión Icalán, nacional e internacional, todo el año pasado, desde que comenzó todo este asunto de toda esta pandemia, y este año vamos a seguir, hemos dicho, la iglesia no está cerrada. La iglesia no se ha cerrado. Se cerraron los lugares físicos de culto. La iglesia, que es usted y soy yo, estamos vivos. Somos piedras, somos ladrillos vivientes. Piedras vivas somos. No somos ahí cemento, calados, paredes bonitas, cuadros aquí, mire, de Inglaterra, de Londres. No, la iglesia son ustedes y soy yo. Usted puede decir de todo lo que recibí el año pasado. Hay gente que a veces le pregunta o le dice a uno, yo nunca recibía dinero, sino que yo recibía mercado. ¿Y con qué se compran los mercados? ¿Con qué? El que lo compró, ¿con qué que te lo regaló? Lo compró con dinero. Entonces, de ese mercado, de esos comestibles que yo recibí, yo puedo dar para el reino de Dios. Claro que sí, yo puedo dar. Yo puedo coger ese mercado y decir esto y esto y esto, y lo voy a sembrar, lo voy a llevar, lo voy a dar allí, gloria a Dios, para que allí los encargados lo donen ellos a alguna familia, le ayuden. Y quizás lo que usted dé no va a ser que va a alimentar una familia un mes, pero quizás si un día, 2 días, o a veces 3 días, 4 días, depende lo que usted, el mercado que haya recibido. Y usted está sembrando en el reino de Dios, mis amados. La infidelidad en las finanzas en el reino de Dios
es un impedimento para tener intimidad con Dios. Para tener intimidad con Dios. No, la Biblia dice que Dios ama al dador alegre. Y yo no soy un dador alegre. No siembro en el reino de Dios y voy delante de Dios. ¿Qué alegría va a haber en el corazón de Dios y en mí? No. Quinto estorbo. Recuerde el tema, quitando los estorbos para tener intimidad con Dios. Usted sabe ya todo lo que hay que hacer, lo contrario de lo que yo le estoy hablando. Y el quinto es estorbo para quitarlo y que no me avance, es participar en pecados ajenos. Dios ha estado hablando conmigo hace un tiempo sobre este tema. Y yo he sido radical, los que me conocen a mí hace años, sobre este tema. Yo en esto soy muy radical. Y tengo aquí anotado entre paréntesis. El jueves pasado, el pastor William Palacio nos estuvo hablando de esto. Fue tremendo. Son una palabra de ciencia tremenda. Y a mí me venía a la mente muchos casos que yo he conocido y que conozco, de creyentes que participan del pecado ajeno. Pablo le dijo a Timoteo, no seas partícipe del pecado ajeno. No participes del pecado ajeno. ¿Y qué es participar del pecado ajeno? Porque muchas veces creemos que esto no nos afecta, pero sí afecta. Sí afecta, mis amados. Y bastante. Esto afecta mi vida de intimidad con Dios. Y el pastor nos hablaba fuertemente de esto. Una palabra rema, la del jueves, con este asunto. ¿Qué es participar del pecado ajeno? Cuando apoyo a familiares en su pecado. Ahora, quiero aclararle esto como pastor y consejero, porque aquí es donde viene la madurez de un pastor y el balance. Si usted, padre, si usted, madre, o usted es esposa, porque pronto es solo el padre que está solo, o es la madre que está sola con sus hijos, o viceversa, y usted pareja, si ustedes son la autoridad en la casa, si ustedes son allí los que tienen esa casa sea propia o en arriendo, son ustedes, no que viven allí porque los dueños son los suegros o los padres suyos o un tío y entonces usted vive ahí. No, estoy hablando, si ustedes son las autoridades principales ahí, en esa casa, usted tiene que decir como Josué, mi casa, que no se está refiriendo a la parte física, sino a su familia, mi casa y yo serviremos a Jehová. Y si usted tiene ahí un sobrino o una sobrina que vive con usted, él o ella, así no sean cristianos, deben someterse a las reglas suyas, deben someterse a los principios suyos. No podemos permitir que esos sobrinos o mi tío o mi mismo padre o mi misma madre, pero le estoy aclarando, si usted es la autoridad, porque si su mamá, si su papá es el dueño de esa casa física y también da para la comida, usted está así, mire, de brazo cruzado. Porque si usted habla, dice, bueno, busque casa usted donde usted vivir y usted ya pone sus reglas. No participe de pecado ajeno. No apoyes el pecado ajeno, ni de tus mismos hijos. No lo apoye. No basta decirle a un hijo, una hija, ay, ¿por qué vives así? Y tú la sigues manteniendo y lo sigues manteniendo ahí en tu casa. Y lo sigues manteniendo con ese pecado. Y son hijos que conocen a Dios
y son infieles en la finanza y usted sigue allí con lo mismo. No, usted tiene que hablarle a sus hijos, usted tiene que hablarle a su hija, usted tiene que hablarle a su esposo o a su esposa y decirle: no podemos ser infiel a Dios, no podemos caminar de esa manera, porque entonces eso es un estorbo para comunicarnos, para tener vida en intimidad con Dios, y también afecta a otras áreas, la finanza, nuestras relaciones. Le damos entrada aquí al devorador, al dragón, al diablo y al tiburón. Así le dijo un pastor de Adán: hasta el tiburón entra a la casa. No participes del pecado ajeno. Ten temple. Dijo el hermano Pablo: la disciplina es con mano de acero y guante de seda. La Biblia dice que el pecado se corrige ¿con qué? Con amor y misericordia. Eso dice la Biblia. Tienes que corregir, porque si convienes en el pecado ajeno de tus hijos, como pasó con Elí, la presencia de Dios, el sacerdocio que era para ellos, se le fue a Samuel. No podemos convenir con eso. El participar de pecados ajenos es un impedimento, un estorbo. Y por último, el número 6, quitando los estorbos para mantener intimidad con Dios, es tiempo para Dios escaso. Diga conmigo: tiempo para Dios escaso. ¿Y qué tiempo para Dios tengo escaso? El tiempo para Dios escaso de adoración, de oración, de palabra y ministerio. Entonces el tiempo para Dios de adorarlo en mi vida es escaso. El tiempo para Dios, para la oración, es escaso. El tiempo para Dios en estudiar la palabra, leerla, es escaso. Para entrar en un curso, ¿verdad? A veces hay gente, líderes que uno nunca los ve, que se matriculan, que uno dice: pero ¿qué sucede con esa clase de líder? Dice que creen en Dios, que conocen a Dios, y no están en los diferentes proyectos. Y el año pasado y este año que Dios nos ha dado proyectos internacionales, nunca habíamos tenido esa experiencia. Ya el viernes comenzamos un proyecto internacional y sigue este viernes. ¡Wow! El viernes habíamos en total, para no exagerarle, digamos 1,300 a 1,400 personas por Zoom. ¡Wow! Y nos invitaron a ser parte de Él, y nos están invitando más que a ser parte de Él, también de poder dar. Y hay líderes, parejas o solteros, viudas desamparadas, dejadas, abandonadas, que nunca tienen tiempo para eso. Pero si uno le entra al celular, y ahorita los celulares traen medida de cuánto tiempo uno dura, uno se sorprende que dice 5 horas diarias, 4 horas diarias, y no tienen tiempo para eso. Poco tiempo para el ministerio. No se les ve. Piensan que como no está en lugar físico, y ese es el problema del lugar físico, ¿sí ven? Que es la iglesia. Porque solo era allá. Ahora que ese lugar está cerrado, entonces ahora como que se acabó la iglesia. No. Según el ministerio que Dios te ha dado, puedes seguir ministrando. No hay plataformas gratis. No solo es una sola donde tú pagas, no, hay unas que son totalmente gratis. Tiempo escaso. Hablamos de Dios como si dedicáramos excelente tiempo cada día para los asuntos de Dios, pero no es así. Y por eso por eso escasea en nosotros la manifestación de la presencia del Espíritu Santo. Por eso escasea en nosotros que Dios nos abra puerta para ministrar allá, acá, en un lugar, en otro lugar. Escasea eso. En la vida de intimidad con Dios es muy importante tener alta conciencia de no estorbar los planes del Señor para nosotros,
debo tener alta conciencia y estos 6 estorbos debemos quitarlo de nuestras vidas. Y hoy, en este último domingo del mes, meditemos en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, si estamos batallando con alguno de estos estorbos, y si es así, tomemos la decisión de oración de pedir perdón, número 1, 2, de renunciar a ellos, número 2, y tercero, de emprender una nueva etapa. Este mes de inicio de este año ha sido todo un desafío para todos los que participamos en los 21 días de ayuno, en las 21 noches de adoración, de clamor. Eso fue tremendísimo como nunca antes. Gente de varios países recibiendo, participaron, que aún hasta el día 22 estaban pidiéndome el link, diciéndome que si no era hoy también. Y así que lo que hemos recibido cada jueves, cada domingo ha sido tremendo durante todo este mes de enero. Este mes de enero ha sido una bomba espiritual, ha sido algo tremendo, una dimensión poderosa. Todos los jueves, sin excepción, todos los domingos, sin excepción, hemos sido bendecidos. Así que es un nuevo tiempo de la presencia e intimidad con Dios. No nos quedemos estancados en lo mismo del año pasado, sino avancemos a una excelente vida de intimidad con Dios. Y hoy quiero invitarte, si has meditado, si la palabra te ha hablado, si el Espíritu Santo te ha redarguido en alguno de estos estorbos, o en los 6, o en 3, o usted dice en ninguno, wow, que le pidamos perdón a Dios, limpieza, y renunciemos a alguno de ellos. Padre, te doy gracias por esta oportunidad, gracias por esta bendición grande y poderosa que tú me has dado, Señor, para estar aquí, Dios Santo, en esta mañana. Señor, hoy reconocemos que hemos permitido, Señor, alguno de estos estorbos o todos estos estorbos y otros que han, Señor, impedido el fluir de una vida de intimidad contigo excelente, eficaz como tú quieres. Hoy te pedimos perdón por permitir estos estorbos en mi vida y yo hoy renuncio a ellos. Vamos, renuncia a ellos. Hoy renuncio a ellos en el nombre de Jesús. Hoy renuncio a esos estorbos, pero también hoy tomo la decisión de hacer compromiso contigo, de corregir en estas áreas y ir quitando esos estorbos. Haga compromiso con Dios en alguna de estas áreas en el nombre de Jesús y que usted sea libre, completamente libre de cualquier estorbo. En el nombre de Jesús de Nazaret, hoy te lo estoy pidiendo, Padre, y te damos gracias. Así que familia en la fe, qué bendición haber estado con usted.